Bueno, bienvenidos a todas y todos a este módulo del diseño de sílabos por competencias. Mi nombre es María de la Paz Echegoyen, trabajo en el área de desarrollo curricular y assessment de la Dirección de Calidad Educativa. Y en este módulo vamos a desarrollar sobre el tema de actividades de aprendizaje y metodología. Muy bien. Para iniciar, vamos a poner en contexto en qué momento o en qué apartado del sílabo estamos ubicados, ¿sí? Se supone que para el momento de pensar las actividades de aprendizaje, ustedes ya han desarrollado las 4 primeras partes, que es los datos generales, la misión y visión, la introducción, en donde se especifican las competencias a desarrollar y a su vez lo que se trabajará en el curso y el logro del curso. Para ese momento van a comenzar a pensar el cronograma de aprendizaje, ¿sí? Ya teniendo en claro los logros de cada una de las unidades de aprendizaje a partir del logro general, que es un tema que ya han trabajado en el módulo anterior, podemos empezar a pensar cuáles van a ser las actividades necesarias y entonces poder empezar a armar un cronograma de aprendizaje. Esto quiere decir darle unos tiempos y unos momentos al aprendizaje de los estudiantes para llegar al final al logro del curso. Las unidades de aprendizaje se van pensando o se van armando en base a cuáles son los hitos de aprendizaje y cuál es el tiempo para el logro de cada uno de esos hitos de aprendizaje. Esos hitos de aprendizaje están siempre vinculados al logro de la unidad de aprendizaje. Entonces, ese logro se va a dar en un tiempo determinado para cada una de nuestras sesiones, para cada una de nuestras unidades de aprendizaje, van ustedes a ir asignando un tiempo determinado. Y a partir de esas dos definiciones se va a especificar cuáles son las actividades que necesitamos para que esto se pueda cumplir. Y a su vez, a partir de el desarrollo y la puesta en práctica de cada una de esas actividades, se va a dar al alumno un feedback y se va a especificar también cuáles son los productos de evaluación necesarios. Entonces, todos estos aspectos van a estar en cada una de las unidades de aprendizaje. Pero, ¿qué son las actividades de aprendizaje? Dijimos que nos íbamos a focalizar en este espacio justamente en esto. Las actividades de aprendizaje son las equivalente a lo que llamamos tarea didáctica. Son distintas tareas, ejercicios, ¿sí? Momentos en los que nosotros planificamos que una persona o el grupo completo lleva a cabo esta determinada tarea con el propósito de hacerlos avanzar en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, sea en el aula o fuera de ella, sea en forma individual o grupal, o sea como parte del programa de la asignatura o al margen del mismo. Al margen nos referimos a que puede llegar a ser que se requiera determinadas actividades que nosotros llamamos actividades que forman parte de los créditos no lectivos, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver en específico por qué nos referimos a esto de al margen del mismo. Y sean por indicación del profesor o por iniciativa propia, nuevamente lo mismo. Ahora, en el sílabo por competencias, también vamos a agregar en lo que es el cronograma de actividades y de los logros de las unidades de aprendizaje, que vamos a ver más adelante, vamos a agregar también lo que llamamos actividades de créditos no lectivos, ¿sí? Entonces, justamente esas actividades de créditos no lectivos son las que se dan de forma autónoma por parte del estudiante. Avanzando
un poco qué es lo que se requiere para pensar en las actividades de aprendizaje. Nosotros referimos a que las actividades de aprendizaje, para poder ser desarrolladas de manera eficiente en el contexto de un sílabo, tienen que ustedes como docentes identificar el camino que debe ir haciendo el estudiante para alcanzar el logro del curso. Entonces, este camino que ustedes fueron pensando, que es un camino lógico y progresivo, que tiene que seguir el estudiante para alcanzar el logro del curso, y que se especifica o que nos permite ir recorriéndolo los diferentes logros de las unidades de aprendizaje, también nos indican cuál va a ser la secuencia de actividades que le permitan al alumno ir desarrollando, ¿sí?, el aprendizaje y ir evidenciando, mostrándonos, ¿no?, por medio de ese feedback del que hablábamos antes, en los diferentes momentos de evaluación y también en las diferentes actividades que se van desarrollando en la clase, nos tiene que evidenciar a nosotros como docentes que el alumno está avanzando en su aprendizaje, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que decimos es que deben ustedes, o es muy importante que se defina el camino lógico y progresivo que debe seguir el estudiante para alcanzar el logro del curso, y esto le permite a ustedes ir definiendo los logros de las unidades de aprendizaje, y como segundo punto, que es el que estamos acá desarrollando, definir la secuencia de actividades, ¿sí? Entonces, simplemente a modo organizativo nosotros les sugerimos que antes de empezar a desarrollar directamente el cronograma de las actividades y de los logros de las unidades de aprendizaje, armen como un pequeño esbozo a modo organizativo de tiempos, actividades y lecturas que va a requerir el logro de esa unidad, ¿sí? Entonces, cada unidad de aprendizaje que ustedes establezcan, sean 3, sean 4, sean 6, cada una de ellas requiere de unos tiempos determinados, que obviamente están en relación a cuántos créditos tiene ese curso, entonces de unos tiempos determinados para cada uno del logro de las unidades, y a su vez de unas actividades y unas lecturas. Y estas actividades están en relación a ese tiempo, ¿sí? O sea, no podemos pensar 6 actividades largas para una sesión que sabemos que solamente tenemos 3 horas, ¿sí? Entonces, siempre tiene que ir muy acorde lo que desarrollemos en cada una de las unidades de aprendizaje, la cantidad de actividades que programemos, con la cantidad de horas que tenemos. Muy bien. Avanzando un poco, cuando ustedes especifiquen, lo que va a ir en el sílabo concretamente es esto que les traigo. Cada una de las unidades de aprendizaje la tienen que especificar de esta manera. Van a poner el nombre de la unidad de aprendizaje, cuáles son las competencias o la competencia que desarrolla esa unidad, el logro de esa unidad de aprendizaje, ¿sí?, con un verbo que rápidamente nos indique de qué tipo van a ser esas actividades, ¿no? Acá, en este caso del ejemplo, tenemos el verbo analiza, por lo cual en todas las actividades que se vayan desarrollando en la sesión, para poder ir desarrollando esta unidad, seguramente vamos a encontrar que hay mucha actividad por parte del alumno, perdón, que incluya justamente el desarrollo del análisis, ¿sí? Entonces, aquí una cosa en la que me detengo, si ustedes se fijan, y aquí voy a acercar un poco la diapositiva, aquí vamos a encontrar 2 tipos de actividades. Actividad lectiva, que va a llevar 3 horas, y una actividad no lectiva, o actividades no lectivas, que van a llevar un total de 1 hora. Las actividades no lectivas nosotros las denominamos como el momento en el que el estudiante trabaja de manera autónoma y de manera autorregulada. Nosotros prevemos esas actividades como docentes
¿sí? En este caso es lecturas, visualización de videos complementarios y demás, y especificamos que hay una hora dentro de estas 4 horas de la sesión que el estudiante las va a desarrollar de forma autónoma y seguramente en su espacio de trabajo cotidiano, ¿no? Y no dentro de la clase. Las 3 horas de la clase van a ser horas lectivas donde hay un docente que dirige la clase. Las horas no lectivas es donde el estudiante trabaja de manera autónoma. ¿Tenemos que especificarlo en el sílabo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que estar incluido. ¿Todos los cursos tienen actividades no lectivas? No necesariamente, ¿sí? Entonces esto es algo que deben informarles a ustedes o ustedes deben saber por anticipado antes de comenzar a desarrollar su sílabo. Si existe espacio o tiempo específico dentro de el creditaje de horas no lectivas, para poder pensar y planificar en su sílabo esas horas. Muy bien, avancemos. Ahora nos vamos a otro punto. Ya hemos concluido, entonces cada una de las unidades de aprendizaje, como les mencionaba, se presenta de la manera en la que vieron previamente, ¿sí? Con el logro de la unidad, las competencias y demás, y de ahí tenemos que avanzar hacia otro de los apartados que es muy importante, que es el avanzado de metodología. El apartado, perdón, de metodología. Vuelvo a como estaba antes. Pensando en tu curso, pensando en su curso, la metodología incluye 2 párrafos. Un primer párrafo en el que ustedes van a preguntarse cuál es el enfoque, o ustedes van a especificar cuál es el enfoque de enseñanza y aprendizaje en UPC. Este párrafo es un párrafo de estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque UPC ha creado a partir de su modelo educativo un párrafo que debe ser colocado en todos los sílabos UPC, tanto pre como posgrado y EPE. Todos tienen exactamente el mismo párrafo y lo pueden encontrar en el manual de sílabos. Ese párrafo va a ir como predeterminado, en caso no esté en el formato de sílabo que les entregan, simplemente tienen que consultar el manual de sílabo y ver cuál es ese párrafo y poder pegarlo o copiarlo en ese espacio. El segundo párrafo, que está muy en relación con el primero, y que a su vez todas las actividades que ustedes piensen deben ser coherentes con ambos párrafos, lo que va a responder ese segundo párrafo es a cuál es el enfoque de enseñanza-aprendizaje, o sea, la metodología, con la que realizaré mi curso. Ustedes deben responder a esa pregunta, ¿sí? Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a trabajar sobre lo que ustedes van a hacer. El primer párrafo, como les dije, es un párrafo que presenta, a partir del modelo educativo UPC, la forma en la que se va a trabajar. Es un párrafo estándar que simplemente se copia y que es muy importante que ustedes lean en detenimiento, porque no voy a leerlo completo porque se nos haría muy largo, pero sí es importante que sepan que si ustedes ven esta última oración, dice que cada sesión estará diseñada para ofrecerle al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional. Entonces, fíjense que especifica actividades, estrategias, técnicas que ustedes deben desarrollar a lo largo de su curso, porque son las que prioriza la UPC como parte de su esquema. ¿Cómo van a aprender los estudiantes en este curso? ¿Y qué actividades, estrategias, recursos o experiencias permitirán que el estudiante alcance el logro del curso? Esas preguntas ustedes deben responderlas para poder hacer su segundo párrafo. Una cosa muy importante, en general, en el segundo párrafo, todos los docentes dicen trabajar con lo que es el aprendizaje activo o lo que es el aprendizaje, sí, la metodología de aprendizaje en donde el alumno no es una persona pasiva que simplemente reconoce o escucha y ve lo que dice el docente, sino que al revés, en su proceso de aprendizaje es una persona activa. ¿Y qué nos requiere a nosotros como docentes el trabajar con este
enfoque de aprendizaje, que es el aprendizaje activo? Bueno, preparar diversos contextos en el que pueda el estudiante aplicar el conocimiento y en el que pueda analizar, ¿no?, situaciones y demás. La interacción entre pares y docentes, ¿sí? O sea, cada una de las actividades y las técnicas y estrategias que ustedes trabajen tienen que implicar la interacción entre pares y la interacción constante con el docente, diálogo, discusión y reflexión constantes y actividades de experimentación. Estas cosas son parte, en realidad, central de lo que nosotros llamamos el enfoque del aprendizaje activo. Algunas estrategias que forman parte del aprendizaje activo: la construcción de soluciones, juegos de roles, debates, lluvias de ideas. Todo esto forma parte de esta frase de Confucio que es central para el aprendizaje activo, que dice: me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí, ¿sí? Trabajar mucho con la experimentación, lo hice y lo aprendí, es simplemente el enfoque de soy una persona que aprendo de manera activa, hago cosas. Y por eso también desde UPC trabajamos con la idea de que el estudiante siempre debe ser activo y siempre debe desarrollar habilidades, ¿sí?, conocimientos y actitudes. Trabajamos a partir del desarrollo de competencias. Segundo párrafo, aquí les doy un ejemplo, simplemente a modo de ejemplo, dice: en consonancia con los principios pedagógicos de la universidad, el curso se basa en una metodología activa, donde el estudiante aprende haciendo, por lo que requiere la participación activa de todos los estudiantes. La metodología del curso, ahí hay una S de más, incluye experiencias de campo, trabajos de laboratorio y casos prácticos. Este ejemplo que ponemos acá, sí es muy importante decirlo, es un ejemplo de un curso que también tiene horas de metodología, horas de trabajo práctico, ¿sí? Horas prácticas, ¿sí? En el caso ustedes solamente tengan horas teóricas, esta parte de trabajos de laboratorio y experiencias de campo seguramente no estará. Se fomenta en el estudiante la incorporación de la información para generar, integrar y combinar ideas. Fíjense qué activo es el estudiante, ¿no? Durante las sesiones presenciales, el profesor asume el rol de facilitador y guía, orientando y desarrollando en colaboración conjunta con los estudiantes las diferentes actividades, estimulando la participación activa y procurando la construcción del aprendizaje significativo al participar en clases y desarrollar actividades colaborativas en equipos. En las sesiones prácticas se espera que el estudiante aplique los nuevos conocimientos a partir del trabajo en equipo, búsqueda de información y resolución de problemas, de casos problemas. Esto es simplemente un ejemplo, pero es importante que cada uno construya en relación a lo que va a hacer dentro de su curso. Y ahora, manos a la obra, ¿sí? A desarrollar la parte de actividades de aprendizaje. Les agradezco mucho por este espacio y los dejo para que puedan seguir aprendiendo sobre más aspectos de este sílabus por competencias.